Bueno, este es el contenido de la charla. Va a tener una parte que es de introducción, después siguen los conceptos generales con los fundamentos, un tercer punto que es el marco metodológico para la evaluación de construcciones sustentables. Después vamos a hablar de la aplicación de la ordenanza municipal, y luego unas pequeñas conclusiones con respecto a la presentación. El objetivo que buscamos es reconocer la importancia de la evaluación del consumo energético en los proyectos, y a raíz de esa misma evaluación, ver cuáles son las medidas o las estrategias a aplicar que permitan reducir no solo los consumos energéticos, sino también los costos de funcionamiento y las emisiones de efecto invernadero, así generar construcciones sustentables que reduzcan su impacto energético, ambiental, social y económico. Como primer concepto a tener en claro es que el desarrollo sustentable o sostenible abarca la arquitectura y el urbanismo, los cuales a su vez se basan en 4 grandes pilares: el proyecto, los materiales, la construcción y el manejo del edificio. Un gran lema que es la educación para la sustentabilidad, que es como la base de todo este desarrollo. Esta educación se refiere tanto al medio técnico profesional como a los usuarios, que son los que van a vivir o utilizar la vida útil de las construcciones. El papel que desempeñan las construcciones y las ciudades es fundamental para el desarrollo sustentable. La vida de los edificios es larga, entre 80 y 200 años puede durar una edificación. Imagínense las ciudades mucho más longevas. Es por eso que se requieren acciones firmes tendientes a reducir el impacto ambiental, social y económico de ambas acciones, o de ambos lugares, tanto de la construcción como de la ciudad. Siempre creando y utilizando tecnologías y diseños sostenibles, realizando una optimización y refuncionalización de las ciudades existentes, y además generando nuevos núcleos urbanos en base a estas prácticas que nos permiten mitigar los impactos ambientales que allí se ocasionan. En vista a esto, se considera que las construcciones tendrán que afrontar la presión entre la escasez de los recursos y la magnitud de la contaminación que las sociedades generen, o generan actualmente o generarán a futuro. Yo creo que es responsabilidad de nuestra generación comenzar a adaptar los edificios existentes y a generar proyectos que aseguren estabilidad en el cambio climático global, vivir con menos recursos energéticos fósiles y controlar la polución sobre el medio ambiente. Tal vez solo haciendo estos pequeños cambios es posible asegurar la supervivencia de nuestro hábitat o de nuestra sociedad. Es por eso que la ordenanza de construcciones sustentables, que se ha impulsado en el municipio de Godoy Cruz, se dirige a propiciar construcciones energéticamente eficientes y con sistemas de acondicionamiento natural que nos acerquen a todos hacia la sustentabilidad, y promoviendo además un cambio en la conciencia de la sociedad. Si nos detenemos un poco en lo que es el consumo energético de la sociedad, es factible considerar que el mismo está cubierto por 4 sectores bien diferenciados: el agropecuario, el transporte, el sector edilicio y el industrial. Si la figura en el gráfico que tenemos a la derecha,
se puede observar que en la República Argentina el 34% del consumo total de la energía corresponde al sector residencial. Esto se refiere a que la energía utilizada para operar en los edificios, es decir, una vez que el edificio ya está construido, es la energía que consumimos en la calefacción, en el enfriamiento de la vivienda, la energía que utilizamos para la cocción de los alimentos, el calentamiento del agua, para el funcionamiento de los distintos artefactos, e inclusive la iluminación de las casas o de las viviendas. Sí, eso es el 34%. Además, sin considerar dentro de este porcentaje lo que hace a la energía que fue necesaria para construir el edificio. Es decir, que para la fabricación de los materiales, el porcentaje de energía que fue utilizado se contabiliza dentro de lo industrial, y para el traslado de esos materiales, desde que se realizó el corralón, del corralón hasta la obra, todo ese transporte está considerado dentro de lo que es transporte, ya que no está dentro de lo que es la energía. Vemos que la energía en las edificaciones, tanto para la construcción como para el mantenimiento, asciende, si lo sumamos todo, asciende entre el 45 y el 50% de la energía. Entonces, si lo vemos, casi un 50% de la energía se la llevan lo que es la parte residencial, el sector residencial. Entonces, ahí a donde tenemos que trabajar para bajar un poco el consumo. Además, podemos ver que en el esquema de consumo energético, todas las energías son a base de fósiles, o sea que en todo el 100% de la energía estamos contaminando, más allá de precisamente la de la construcción. Bueno, a raíz de este análisis, vemos la gran responsabilidad que tenemos los proyectistas, considerando que la vida útil del edificio es entre 80 y 200 años, que una construcción no sustentable dure toda esa vida útil generará un impacto y un gran deterioro de su operación, a menos que, bueno, se la pueda intervenir y se le puedan aplicar estrategias sustentables de reciclaje energéticamente eficiente. Pero no en todos los casos es posible, pero se puede. Sin embargo, es importante remarcar que las medidas de sustentabilidad a aplicar en edificios ya existentes son más limitadas y no llegan a ser tan óptimas como en un edificio nuevo, en donde ya es concebido desde su inicio, desde su diseño, con las estrategias sustentables correspondientes. Pero, bueno, es importante resaltar que en cualquiera de los dos casos, ya sea existente o nueva, la amortización se termina realizando en muy pocos años, y esto genera grandes ahorros en cuanto a energía, y sobre todo nos ayuda en la reducción de los gases de efecto invernadero. El estilo de vida también tiene una clara repercusión en el consumo de la energía. En una situación de prosperidad hay mayor consumo y poco cuidado del recurso racional, con lo cual aumenta el uso de los recursos, aumenta la generación de los residuos, y como consecuencia aumenta la producción de gases de efecto invernadero. Los edificios son fundamentales para la vida y el consumo. Podrían reducir los efectos ecológicos adversos a través de un mejor proyecto que considere la sustentabilidad. La arquitectura por sí sola no puede resolver los problemas medioambientales del planeta, pero puede contribuir significativamente
a la creación de hábitats más sostenibles. Bueno, siguiendo con el análisis planteado y adentrando más en lo que respecta al marco metodológico para la evaluación de construcciones sustentables que hemos planteado en la ordenanza, es importante considerar que a partir de la crisis energética de 1973, en la cual el petróleo pasó de costar $4 el barril a $13 el barril, y luego sumarle, digamos, el problema ambiental surgido en los años 80, donde el planeta empezó a considerarse como un sistema conectado e integrado, la arquitectura empieza acá comienza a realizar un cambio hacia lo que es esta tendencia de construcciones sustentables, energéticamente eficientes, es decir, que se comenzó a valorar, digamos, la incidencia de este consumo energético que tienen las edificaciones para poder hacerlas más habitables. Si nosotros analizamos el gráfico de la izquierda, donde se puede apreciar la situación de la Argentina actual respecto a lo que es el consumo de energía primaria, vemos que el consumo ha venido aumentando permanentemente, y es de esperar que esta tendencia siga. Y esto también es alentado, como bien explicaba recién Erika, por la tendencia de mejorar lo que es la calidad de vida, y el objetivo de desarrollarnos como mundo, y salir de lo que es la crisis de nuestro país. Y que al igual el resto del mundo, digamos, el consumo de la energía es básicamente consumo de recursos fósiles, que ronda más o menos entre el 85 y el 86%, que si vemos en el gráfico, vemos que la línea marcada en rojo es la que corresponde a gas natural, y la que aparece abajo es la que corresponde a petróleo. Entonces fíjense que entre el 85 y el 86% corresponde a recursos fósiles, o sea, energía proveniente de recursos fósiles. Que esta tendencia de crecimiento también se ve reflejada en lo que es la población, que es la línea que vemos en color naranja, donde esa tendencia de aumento es a razón del 1,12% anual. Sin embargo, también es importante considerar que en los últimos años ha habido un crecimiento elevado respecto a lo que son las fuentes renovables de energía que aportan al mercado energía eléctrica principalmente. Si esto entonces lo traducimos a lo que es un impacto ambiental y energético que conllevan las construcciones, se traduce en lo que serían las repercusiones en el aumento de las emisiones de CO2, siendo las primeras causantes de gases de efecto invernadero y por ende lo que es el cambio climático. La que sigue. Ay, Eri, la que sigue, debería ser. Fíjate que se trabó. Ahí va. Ahí está. Sí, bueno, nosotros analizamos el impacto ambiental y energético de las construcciones y tenemos presente las emisiones de CO2 que se generan en función del tipo de energía que nosotros vamos a utilizar y la demanda de energía primaria que nosotros necesitamos para cada tipo de energía para poder producir 1 kWh de energía final. Vemos que observamos, digamos, que el empleo de lo que son las energías renovables y los biocombustibles, las emisiones de CO2 son nulas, o sea, no tiene emisiones, por eso se las denomina energías limpias, lo cual esto reduce, digamos, significativamente los impactos generados en lo que es el entorno, y pueden ser, o sea, son una estrategia muy importante que puede suplantar lo que serían las energías generadas por recursos fósiles. La que sigue. Entonces, bueno, por eso, el primer concepto, digamos, que tenemos que tener claro y reconocer, digamos, y el más importante es esto, el tema de los edificios de energía casi nula, o sea, neta casi nula. Este concepto de energía neta, cero, cumple dos principios fundamentales. Por un lado, lo que es su nivel de eficiencia energética que sea muy alto, y por otro lado, la baja cantidad de energía requerida por el mismo para su funcionamiento, y esa energía que proceda en muy amplia medida de lo que son las fuentes renovables, que pueden ser producidas in situ, o sea, en el mismo edificio, o bien en su entorno. Haciendo entonces hincapié en lo que sería el tema de la intensidad, del uso de las energías, que esto va a ser a través de mejorar las estrategias de eficiencia energética y los hábitos y consumos de los mismos. Y por último lugar, plantear el tema del uso de energías renovables. Si nosotros analizamos el gráfico de la derecha,
vemos que la energía demandada para el funcionamiento del edificio, mediante la implementación de estas distintas estrategias, se reduce y se compensa entonces con la energía generada por el mismo edificio. Esta energía generada por el mismo edificio es a través de lo que serían paneles fotovoltaicos o paneles de calentamiento de agua, o bueno, sistemas geotérmicos, biomasa, entre otros. De todas formas, entonces, nosotros nos tenemos que relacionar con las redes de servicio, ya sea eléctrico o gas, ya que por el ciclo del día, por ejemplo, si analizamos el tema de los sistemas de paneles fotovoltaicos o sistemas de calentamiento de agua, la mayor demanda de energía en realidad se produce durante la noche. Y el tema es que la mayor captación o generación de energía se produce durante el día. Entonces, para poder, digamos, paliar con esta limitación, nosotros necesitamos conectarnos a la red para que aquellas, digamos, horas del día donde nosotros necesitamos más energía la podamos obtener de la red. Pero como vemos ahí en el gráfico, la idea es generar, digamos, un balance en donde casi nulo entre lo que sería la energía que nosotros entregamos durante el día a la red y la energía que nosotros tomamos de la red cuando la necesitamos. Ahora sí, la que sí. Entonces, en otras palabras, eso quiere decir, digamos, que la intensidad del uso de la energía, que va a estar dado, digamos, va a estar definida por lo que es el suministro de agua, la calefacción y agua caliente, todo lo que es el sistema de refrigeración, iluminación, y bueno, todo lo que es la demanda de energía para los equipamientos o aparatos eléctricos, como bombas y ventiladores, o bueno, en los demás aparatos eléctricos, menos lo que es la energía renovable, debe ser igual a cero. Y es de ahí el concepto de energía neta cero, digamos. Entonces, desde esta mirada es importante, digamos, comprender que los edificios y sus componentes tienen que funcionar como un sistema, no como algo aislado. Y más que todo sobre el tema de cuestión de consumo de energía. Y como, o sea, hay que contemplar entonces al edificio como un sistema integrado, al cual al incorporarse las tecnologías que mejoren la calidad térmica de ese edificio, va a hacer que reaccione todo el edificio como un sistema, y eso va a repercutir en ahorros de energía, lo cual genera ahorros económicos, y esto va a permitir después amortizar el costo inicial derivado de su implementación, que en realidad este también es un gran dilema, que por ahí se plantea el tema de, bueno, ¿cuánto me sale? O el costo que requieren este tipo de implementación de estas estrategias. Pero bueno, digamos, conciliando o analizando el tema de la reducción de consumo con la reducción de los costos, se amortiza en muy poco tiempo. Bueno, en vista de esto, afirmamos que las medidas, digamos, o los parámetros medioambientales considerados en el diseño de los edificios son determinantes para poder reducir el impacto que las construcciones generan en las diferentes etapas del ciclo de vida del edificio. Que si nosotros vemos el esquema que aparece en color verde, vemos que se trata de 3 etapas generales. Tenemos por un lado la construcción, que la construcción involucra no solo el proceso de construcción en sí mismo, sino que, como comentaba Érico, toda la parte de lo que es la extracción de la materia prima, después la fabricación de los materiales de construcción, y bueno, y el proceso netamente constructivo. Después le sigue lo que es la parte de operación o funcionalidad del edificio, que esto tiene que ver con la demanda de energía y demás recursos como agua y bueno, etcétera, para poder funcionar. Y por último, y que por ahí se tiene muy poco en cuenta, pero es fundamental, digamos, tiene que ver con la parte de lo de derribo o demolición de esa edificación, que muchas veces se da. En donde en esa etapa se debe tener en cuenta los residuos que genera esa demolición, o ese derribo, y tener en cuenta por ahí su posterior reciclaje, porque digamos la pregunta es a dónde van a parar esos residuos. Entonces vemos que la aplicación de los parámetros que se han planteado desde la ordenanza para construcciones sustentables tiene por objetivo, por un lado, es reducir el consumo de energía, evitando así el despilfarro de estos recursos, promover el desarrollo de tecnologías limpias, y cambiar los hábitos y actitudes para poder así conseguir una mayor eficiencia en el uso de la energía y preservar el medio ambiente. Entonces podemos ver que estas soluciones no son soluciones de escalabilidad, sino que son soluciones técnicamente viables, económicamente rentables, ambientalmente aceptables y socialmente igualitarias. Entonces, bueno, para poder proceder a categorizar los que son los parámetros definidos para evaluar las construcciones sustentables, y partiendo de los impactos que las construcciones afectan,
digamos, afectan como a 4 grandes ramas. Por un lado lo que es la energía, bueno, por otro lado lo que es el agua, los recursos naturales o materiales, y los residuos. Y es a partir de aquí en donde surge también la clasificación de los parámetros que nosotros definimos en la ordenanza de construcciones sustentables, en donde no solo hay que considerar lo que es el impacto directo, que es producido por la construcción y la utilización del edificio, sino que también tenemos que considerar lo que es el impacto indirecto que el edificio ocasiona por la actividad que se va a desarrollar en el mismo, y que esto va a impactar también en lo que es el entorno inmediato, como ser la ocupación del territorio, el transporte, etc. Entonces, bueno, en lo que respecta a la energía, el objetivo principal acá es poder ahorrar energía e indirectamente poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otras sustancias que se generan a la atmósfera, mediante lo que es la disminución de la demanda energética del edificio y el aumento del rendimiento de las instalaciones, como así también la incorporación de lo que son las energías renovables. Entonces, bueno, dentro de los subparámetros que identificamos dentro de lo que es la parte de energía, tenemos por un lado las estrategias de diseño pasivo, que se encuentra acá lo que es la conservación de energía, que el objetivo acá es poder disminuir el consumo de energía en el edificio y mejorar las condiciones de confort, teniendo en cuenta la evaluación por un lado de la forma edilicia, y por otro lado lo que serían las técnicas constructivas para poder alcanzar esa conservación de energía en los diferentes elementos del envolvente del edificio. Con envolvente del edificio nos referimos a lo que serían muros, ventanas, techos, fundaciones, etc. Bueno, después está lo que es el acondicionamiento, que esto está referido a poder incorporar estrategias de calefacción y enfriamiento que permitan diseñar edificios y sus espacios exteriores a partir de lo que es la correcta orientación, morfología y selección de los materiales y componentes, favoreciendo lo que es la protección solar, digamos, durante los meses cálidos, más que todo para, digamos, focalizándonos en lo que es Mendoza o el Cruz, y el acceso del sol en los meses fríos. Y bueno, obviamente así priorizando lo que es la iluminación natural y la ventilación natural. Después tenemos lo que son las energías renovables, que esto está focalizado, hace referencia a los sistemas activos, que es incorporar, digamos, sistemas que están basados en energías renovables, a fin de poder generar esa disminución del consumo de energía de base térmica. En esto tenemos, por ejemplo, los sistemas solares térmicos, los sistemas fotovoltaicos, bueno, pueden ser sistemas eólicos, biomasa, geotérmicos, y bueno, por ahí también el tema de la movilidad sustentable, con plantear el tema de estacionamientos con carga para automóviles o, bueno, movilidades eléctricas. Bueno, y después tenemos lo que es el sistema de control de consumo energético, que acá el objetivo es poder incorporar sistemas de control de consumo de energía, a fin no solo de generar un ahorro y disminución del consumo de energía, sino también por ahí para poder identificar si hay algún tipo de filtración de la energía, por ejemplo, no sé, pérdidas de agua y demás, o bueno, en el caso de electricidad, algún cable que esté mal. Entonces, por ejemplo, analizamos acá el tema de iluminación y sistemas de iluminación eficiente, motores eficientes, principalmente, o sea, apuntamos a categoría A, de eficiencia A, perdón, sistemas de calefacción eficiente, y en lo que es el sistema de prendido y apagado de la iluminación de forma automática, o bueno, tanto iluminación como motores, como bombas, calefones, etc. Y los sistemas de medición. Después, en lo que respecta al ítem de agua, el objetivo es poder optimizar el ciclo del agua y reducir su consumo. Entonces acá consideramos lo que serían como subparámetros, los dispositivos que minimicen la pérdida de agua, que acá una de las propuestas es por ahí emplear dispositivos que ahorren de lo que es el consumo de agua en baños, como por ejemplo los inodoros doble descarga, temporizadores o sensores, y bueno, y sistemas de prendidos y apagados automáticos. Por ahí estos últimos son más aplicables en edificios públicos, o bueno, donde hay mayor concurrencia de personas, pero bueno, también es viable en viviendas. Después tenemos, bueno, estrategias y sistemas que hacen referencia a lo que es la reutilización de las aguas grises, bueno, todo el tema de captación y aprovechamiento de aguas de lluvia, riego eficiente y sistemas de mediciones como micromedidores, porque acá a través de estos micromedidores te permite identificar si tienes alguna pérdida de agua. Eso, bueno, hace que consumas más y que se esté, digamos, derrochando un recurso escaso. Bueno, respecto a los materiales, el objetivo acá es poder considerar, a la hora de escoger los productos que vamos a utilizar para la construcción, el impacto ocasionado
a lo largo del ciclo de vida. Entonces acá tenemos que tener en cuenta la fabricación, el transporte, la durabilidad de ese material, y bueno, también qué sucederá cuando se lo tenga que sustituir o reemplazar por algún otro elemento, y bueno, todo el tema ahí de considerar lo que es la recuperación, la reutilización y el reciclaje. Como su parámetro acá, bueno, es el tema este del uso eficiente de materiales de construcción, analizando el ciclo de vida, por ahí priorizando utilizar materiales que tengan bajo consumo de energía para su producción, y por ahí también apuntar a materiales que estén certificados energéticamente. Bueno, con lo que respecta a los residuos, es poder facilitar la recuperación y el reciclaje de los residuos. Entonces acá apuntamos a un plan de gestión de residuos que defina no solo los procedimientos, o sea, que defina los procedimientos y objetivos para el desvío de esos desechos, para la construcción, como los residuos domiciliarios, digamos. Y bueno, y por último, tenemos los impactos indirectos, que como bien dijimos, son los que van a ocasionar, digamos, la actividad que se va a hacer en el interior, y que esto también impacta sobre el entorno inmediato. Entonces, entre los subparámetros encontramos, por un lado, lo que es la eficiencia en la ocupación del suelo y las mejoras genéricas. Dentro de lo que es la eficiencia en la ocupación del suelo, encontramos dos subparámetros, que por un lado tenemos el emplazamiento del edificio, que acá el objetivo es poder valorar zonas que están deprimidas dentro de lo que es el departamento de Godoy Cruz, para poder así lograr mayor compacidad en el mismo y evitar lo que es la expansión. Y el otro subparámetro a evaluar es el enfriamiento pasivo del entorno, que acá el objetivo es poder incorporar medidas que favorezcan el enfriamiento pasivo del entorno inmediato para poder mitigar los efectos de la isla de calor urbana, como pueden ser a través de huertas urbanas, áreas verdes, protecciones solares con coberturas verdes, por ejemplo los muros verdes. Y en cuanto a lo que son mejoras genéricas, hace referencia a lo que son el manual de buenas prácticas y el mantenimiento adecuado de las instalaciones del edificio, y el tema de certificaciones emitidas, que puede ser por algún organismo provincial, nacional o internacional. Bueno, en cuanto a lo que es para el sistema de lo que es la evaluación de construcciones sustentables propuestos, se le ha asignado un valor máximo para cada parámetro, y en función, o sea, y ese valor ha estado definido en función del aporte que ese parámetro o esa estrategia genera sobre lo que serían las reducciones de consumo energético y emisiones de gas de efecto invernadero. Y bueno, obviamente esas reducciones y esas emisiones se ven reflejados en lo que es el análisis del ciclo de vida del edificio. Que en líneas generales, y analizando cada parámetro, vemos que los resultados son los siguientes. Para energía se obtienen un total de 72 puntos sobre 100, agua 12, materiales 1, residuos 4, en realidad materiales y residuos van como medio de la mano, y en cuanto a lo que son impactos indirectos, 11 puntos. Que si se puede ver, y vemos el gráfico de la derecha, vemos que el mayor porcentaje en realidad se lo llevan lo que serían las estrategias o parámetros relacionados con la parte energética, ya que como dijimos anteriormente y venimos diciendo en toda la charla, los parámetros que mayor impacto tienen y por el cual hacemos tanto hincapié, permiten reducir, digamos, los consumos energéticos de los edificios para lograr así, digamos, ahorros no solo económicos, sino, como bien dijimos, en cuanto a lo que son las reducciones de emisiones de CO2. Entonces, bueno, para proceder a lo que es el sistema de evaluación, nosotros hemos definido un marco metodológico que conforma una serie de pasos para los cuales es necesario contar, digamos, con determinados datos, permitiendo conocer valores que orienten al proyecto para que el edificio diseñado responda a las condiciones más apropiadas del clima y el lugar sobre el cual debe actuar. Recordemos que una arquitectura, para que pueda responder a lo que es la parte bioclimática, debe sí o sí responder al clima. Digamos, no se puede diseñar sin el clima. Entonces, bueno, los pasos a seguir definidos son 6. Lo que tiene que ver con la recopilación de datos generales del edificio, un inventario de equipos y componentes del envolvente, la evaluación del consumo energético, sería para la edificación sin mejoras, o sea, bueno, digamos como construcción tradicional, la propuesta de mejoras, con su plan de acción para poder implementar esas acciones, esas medidas o parámetros, y por último lo que es el seguimiento de resultados y consumo. Si nosotros, entonces referido a lo que es la recopilación de datos generales del edificio, debemos recaudar, o sea, el objetivo acá es poder recaudar datos generales del edificio, como lo es, bueno, definir alguna denominación oficial del edificio, como un ID,
la dirección, una persona de contacto, el tipo de edificio, identificarlo, la superficie cubierta, el año de construcción, la tipología edilicia, si por ejemplo está aislado o está entre medianeras, la implantación del edificio sobre el terreno con sus orientaciones y un relevamiento a través de fotos del edificio. Después definir lo que serían las características climáticas del lugar sobre el cual nosotros se va a emplazar y vamos a actuar, entonces en eso tenemos que definir como una geografía del lugar de implantación, bueno, definir la zona climática con sus variables, y la relación entre clima y tecnología. Y después otro ítem a tener en cuenta, y que también es muy importante y que por ahí no se lo considera, es el uso del edificio. Eso va a estar determinado por el número de habitantes y usuarios, el horario de funcionamiento y los hábitos de consumo que tienen. Esto es así porque a través de estos datos nosotros vamos a poder definir las cargas internas que van a estar definidas por la ocupación y también los parámetros de confort. O sea, también ir teniendo en cuenta lo que es las temperaturas sobre las cuales las personas sienten esos índices de confort. Esto también es importante porque no es lo mismo un geriátrico, por ejemplo, donde estamos hablando de gente mayor de edad y que por ahí la temperatura que ellos necesitan de confort es mucho mayor que, no sé, una vivienda normal, o sea, estándar. Entonces, bueno, esos parámetros van condicionando lo que es la arquitectura. Bueno, y después sigue lo que es el inventario de equipos y componentes del envolvente, donde acá, bueno, el objetivo es poder, o sea, se basa en lo que es una recopilación de información referida a los diferentes equipos a utilizarse para agua caliente, sanitaria, iluminación, y bueno, y los demás equipos que se vayan a emplear en el edificio con sus respectivos rendimientos, que es importante, consumos y horas de uso. También definir si hay algún sistema de monitorización o automatización del edificio, y bueno, los sistemas de generación de energía renovable, como así también los componentes del edificio, que acá en realidad en los componentes del edificio hacemos hincapié en analizar la forma del edificio, con sus respectivas áreas y superficies, por orientación, la tramitancia térmica de cada uno de los elementos del envolvente del edificio, que son ventanas, muros, fundaciones y techos. Y bueno, y en lo que es respecto a la evaluación del consumo energético, para el edificio diríamos sin mejora, o sea, como la opción original, la idea es, o sea, acá poder obtener el valor de consumo energético anual del edificio, que siempre está medido en kilowatt-horas por año, cuyo valor se va a fundar o se tiene que fundar a través de un balance térmico del edificio, tanto para calefacción como para refrigeración o enfriamiento, y a partir de aquí es donde nosotros vamos a tener que proponer distintas mejoras. Entonces, digamos, el paso que sigue es el de la propuesta de mejora, que va a estar basado, al igual que el punto anterior, en lo que es un balance térmico del edificio, donde se dará a proceder a realizar una evaluación en realidad y selección de las medidas de mejoras o estas estrategias sustentables, para poder así, en función de los ahorros energéticos y los costos y reducciones, definir cuál es la estrategia que más se adecua o que mayores impactos genera en la construcción. A ver, lo ideal sería poder incorporar todos, pero a veces estamos más condicionados, más limitados. Entonces, bueno, en función de esa ponderación, elegir cuál es la más adecuada. Y bueno, y en esta etapa también se va a proceder a hacer lo que es la categoría de construcciones sustentables, porque en función entonces de las estrategias a implementar, se va a definir el puntaje y se obtiene la categoría, a la cual aplica, obviamente, como dice ahí, en la función de los parámetros implementados. Después, bueno, una vez definidas esas medidas o parámetros a implementar, se debe proceder a lo que es elaborar un plan de acción para poder implementar esas estrategias, que ese plan de acción debe describir y documentar, según corresponde en cada caso, cómo se va a llevar a cabo esa implementación de esa estrategia. Por ejemplo, cómo ser detalles constructivos y sus respectivos cálculos de tramitancia térmica en el caso de cada componente del envolvente, bueno, en el caso de incorporar sistemas de calentamiento de agua o sistemas fotovoltaicos, los planos de instalaciones con sus respectivas fichas técnicas y cálculo, bueno, entre otros. Y bueno, y por último, es la etapa de seguimiento de resultados y consumos, donde acá el objetivo es poder proponer, mediante auditorías periódicas, un seguimiento de esos resultados y poder después contrarrestarlos con los resultados obtenidos de esos balances, y bueno, en el caso de que haya alguna desviación, poder corregirlo. Bueno, comenzamos ahora a ver cómo se implementa, nos vamos a explicar cómo se implementa todo lo que recién Agostina les explicó. Esta ordenanza se basa en un sistema de evaluación
de puntaje cada una de la función o de los parámetros que describió Agostina recién, como es la ocupación del suelo, el uso de la energía, el uso del agua, la gestión de los residuos, las buenas prácticas de uso y las certificaciones previas que tenga o que se estén gestionando paralelo a lo que se presente en la municipalidad, todos tienen distintos puntajes, esos puntajes se suman y se obtiene un valor total o un puntaje total del edificio. Depende de ese valor, se ingresa a la siguiente tabla que ven acá ustedes, donde dice intervalo de puntaje obtenido, y si está dentro de esos rangos, pertenece a la categoría que está a la izquierda en la tabla. Siendo la categoría 1, construcciones de mayor sustentabilidad, y la categoría 4, construcciones de menor sustentabilidad. Entonces, de acuerdo al puntaje que nosotros hemos obtenido y a las dimensiones de las construcciones, si la construcción tiene hasta 120 metros cuadrados, o está entre 120 metros cuadrados y 500, o si es más de 500, tienen distintas categorías, y de acuerdo a esos dos parámetros de la categoría obtenida y las dimensiones, es cómo se aplican los beneficios de la ordenanza. Tiene dos beneficios grandes. Uno es en las construcciones nuevas o en las ampliaciones, tiene beneficios en los aforos por el derecho de la construcción, y que deben estos beneficios son obtenidos al momento del pago de estos aforos para poder comenzar con la obra. Y después tenemos el otro beneficio, que ya es en las tasas municipales, se aplica también para construcciones nuevas. Cuando se termina la construcción, al presentar el certificado final de obra, ahí se analiza cómo fue la obra, si se aplicaron todos los parámetros en los cuales se propusieron, y se certifica a través de los inspectores, a través de obras particulares, de que se cumplieron con todas esas estrategias o parámetros que se propusieron, se le aplica el beneficio del descuento en las tasas municipales. Y lo mismo pueden gozar de este beneficio las viviendas existentes y que quieran aplicarle alguna de estas estrategias. Entonces esa vivienda se categoriza como construcción sustentable. Acá vemos lo que es el sistema de las bonificaciones para el derecho de edificación o de construcción. Entonces, según la dimensión de la vivienda y el resultado de la categoría que nos dio de toda esa ponderación y esa suma o esos puntajes que había explicado todas esas estrategias Agostina. Entonces, por ejemplo, una vivienda menor a 120 metros cuadrados, si tiene, de acuerdo a todas las estrategias, se categoriza dentro de la categoría 1, tiene un 65% de descuentos en los aforos de construcción. Si tiene menos estrategia y se categoriza en la 2, tiene el 50%, el 40%, el 30%, y así sucesivamente, siempre trabajando con las dimensiones construidas y la categoría que dio, el resultado de la categoría que dio de las estrategias o parámetros aplicados a la construcción. Y con respecto a las bonificaciones en las tasas municipales, también es lo mismo, es las dimensiones, la categoría, pero acá ya cambia un poco el esquema. Por ejemplo, para la vivienda menos de 120 metros cuadrados, que le dio una categoría 1, o sea que es una construcción
se considera con mayor sustentabilidad, tiene un descuento en las tasas del 65% por 2 años, y a partir del tercer año hasta el octavo año, el 30%. O sea que todas las, si se analiza en esta planilla, todas las categorías 1 y 2, depende de todas las dimensiones de las superficies de las viviendas, gozan de 10 años de un descuento en las tasas. Y ya la categoría 3 y 4 tiene un descuento durante 5 años en las tasas. Bueno, y para finalizar, luego de todo lo que hemos analizado, vemos entonces la importancia que tienen los proyectistas para el desafío de la reducción de la huella de carbono y el consumo de energía casi nula, ya que somos los responsables del 45% del consumo de energía del país, con sus consecuencias sobre lo que es el cambio climático y el impacto al medio ambiente, teniendo en cuenta que al implementar las distintas estrategias podemos lograr ahorros significativos en el consumo de energía y por ende en los costos y emisiones de gases de efecto invernadero. Según estudios y mediciones realizadas, se demuestra que aplicando lo que sería un envolvente eficiente y conservación de energía en edificios, podemos reducir no solo los costos de construcción y los costos de calefacción y enfriamiento, generando así entonces un ahorro del 50% para el edificio. Y en el caso también, además de aplicar aprovechamiento de energía solar, podemos responder a las demandas de calefacción e iluminación natural, generando un ahorro del 80% con sistemas solares pasivos y sistemas de enfriamiento pasivo. Podemos producir agua caliente sanitaria ahorrando un 90% y generar energía eléctrica en el edificio. Entonces, de esta manera vemos que los edificios se transforman de altos consumidores en menores y más eficientes consumidores y hasta en productores de energía a veces. Entonces es por eso que a través, digamos, de la ordenanza de construcciones sustentables que impulsó la Municipalidad de Godoy Cruz, se busca promocionar este tipo de construcciones energéticamente eficientes con sistemas de acondicionamiento natural que las acerquen a lo que es la sustentabilidad, promoviendo además un cambio en cuanto a lo que es la conciencia a la sociedad. Muchas gracias, porque es la última que creo.